Y hay un dato que lo dicen ya muchos, ¿no? Somos el 6,7% de la población del mundo, el 15% del PIB y el 50% del gasto social. Hay mucho dinero, eso nos ha hecho venirnos un poco arriba y creo que es más complejo competir, pero mucho más fácil levantar este dinero. Que emprendan, que luchen, que es bonito crear riqueza y te sientes súper satisfecho. Hay gente con ideas brillantes, gente con una energía brutal y que se queda por el camino porque se rinde. El ser empresario de éxito como sois vosotros es una cuestión de constancia. Y a veces hay que tomar la decisión de lanzarse un proyecto con los ojos abiertos para aprender sobre la marcha que no. Yo diría que siempre hay que partir de un problema y no partir de una solución. Partir de un problema te hace resiliente, te hace constante y te hace querer hacer algo para que ese sector sea mejor, ¿no? El 90% de las empresas son rentables, mueren por falta de liquidez, pero son rentables. ¿Por qué en todos los encuentros que hacemos de startup no vienen empresas consolidadas a contarnos cómo lo hacen? Yo creo que esos mundos tienen que volver a unirse y es el mundo de la experiencia, que saben ellos de mucho más de fauna y flora en el camino que nosotros, y que nos vayan contando su fauna y su flora y nosotros también a lo mejor podemos aportar. Antes de comenzar voy a saltarme un poco todas las normas, ¿no? Porque estoy viendo a Aurelio, Federico, Rafael, es que José Luis y Miguel y Miguel Porras se me viene a la cabeza, si veis las fechas de las compañías, de cuándo iniciaron las compañías, os voy a pedir un ejercicio común a todos, ¿no? Y es que miremos los años, ¿no? 74, 41, 70, 58, 86, y nos traslademos a nuestra tierra, a Málaga, en esa época, ¿no? Y pensemos en lo complicado que tenía que ser emprender en ese momento, ¿no? Y bueno, al final tenemos aquí 5 referentes de nuestra tierra que en esas condiciones emprendieron, dieron muchos puestos de trabajo a muchas familias, le dieron un futuro, transformaron nuestra tierra de verdad y la verdad es que generaron mucha riqueza, han generado mucha prosperidad y han pagado muchos impuestos para que podamos ayudar a los demás. Así que lo primero, antes de nada, y disculpar la falta de protocolo, pero os voy a pedir por favor encarecidamente un fuerte aplauso para ellos 5, porque gracias a ellos Málaga es también lo que es. Muchas gracias. Las compañías son longevas. La edad es algo que dice, ¿no? El DNI, que se infiere el DNI, pero eso vosotros hace tiempo que lo dejasteis de un lado, ¿no? Bueno, mi nombre es Paco Ávila, yo soy presidente de la universidad de UTAME, la Universidad Tecnológica Atlántico Mediterráneo, y primero que quiero es agradeceros a todos la asistencia, porque bueno, día entre semana veo muchas caras conocidas de muchos empresarios, todos tenemos nuestro foco, nuestra vida, y gracias a todos por estar aquí y por compartir con nosotros este momento, especialmente, ¿no?, a nuestro rector, a Juan de Dios, gracias por compartir con nosotros, Fernando Seco de CESUR, Natalia, gracias por acompañarnos también, referente de la CEN. Y quiero también aprovechar para agradecerle a Manolo Castillo, porque UTAME sin Manolo, y digo Manolo Castillo a nivel personal, hubiera sido imposible sentaros a todos vosotros, ¿no? Para mí es un sueño hecho realidad, pero es verdad que gracias a Manolo, porque sin él no hubiéramos podido hacerlo. Quiero presentar un poco también, como no, a los empresarios tecnológicos. Aquí no hay startups tecnológicas, aquí hay empresarios tecnológicos que están muy vinculados todos al mundo de la startup, pero que realmente ellos lo que han hecho es coger una compañía de tecnología andaluza, escalarla e internacionalizarla, y compiten por todo el mundo, ¿no? Y es un referente de cómo estamos haciendo las cosas aquí en Andalucía, ¿no? Pues os presento a Luis, a José Antonio Pérez, Virginia Calvo, Pedro Clavería y Enrique. Son compañías, si veis ahí, es que como somos tantos lo quería hacer corto, porque aparte, como no necesitáis presentación, creo que vamos a ir a saco, a ir a las reflexiones, a aprender unos de los otros. Y bueno, os quiero contextualizar un poco cómo va, por dónde estamos, ¿no? Es decir,
UTAMED, dentro del área de emprendimiento, empresa y negocio, tiene una cátedra que se llama Aprendiendo con los Mejores. Y esa cátedra tiene dos objetivos. Uno de los objetivos es que estamos empezando a recoger todo el conocimiento empírico de todos los empresarios que son mayores y que han emprendido o bien en la época de la dictadura o bien en la transición. Porque ese conocimiento se va a perder. Estamos yendo a buscarlo, estamos haciéndoles entrevistas, vamos a ser los tesoreros de todo ese conocimiento, lo vamos a llevar a vídeo, a libro, con fotografía, para que no se pierda ese conocimiento. Y el segundo objetivo de la cátedra de Aprendiendo con los Mejores es que yo llevo mucho tiempo diciendo que el mundo de las tartas se le ha ido la cabeza. Y ahora pues lo reflexionaremos, ¿no? Yo tengo 50, ¿no? Hace 15 o 20 años, ¿no? Más 20 años, iba a los eventos de las startups, estaba muy ilusionado, pero al final yo no entendía porque aquello se convirtió todo en algo muy moderno, muy snob, donde para mí empecé a ver algo que era un poco raro, porque no veía empresarios, no veía empresarios consolidados. Y decía, pero vamos a ver, ¿qué es una startup? Una compañía que quiere aprender a competir para convertirse en empresa, ¿no? ¿Y qué es entonces qué es un startupero? Pues un aspirante a empresario. Entonces, ¿por qué esos dos mundos no están absolutamente unidos? ¿Por qué en todos los encuentros que hacemos de startup no vienen empresas consolidadas a contarnos cómo lo hacen? ¿Por qué nosotros no nos juntamos con ellos también? Porque muchos de vosotros tenéis muchas cosas que contar para mejorar las compañías, para que compitan mejor también ellos en sus compañías. Que también es otra cosa que a mí me resulta un poco llamativo, es que decimos, no, pero es que las compañías tecnológicas, no tecnológicas, pero pensamos que ellos compiten sin tecnología. Ellos tienen un montón de tecnología. Entonces, al final, yo creo que esos mundos tienen que volver a unirse y es el mundo de la experiencia, que saben ellos de mucho más de fauna y flora en el camino que nosotros, y que nos vayan contando su fauna y su flora y nosotros también a lo mejor podemos aportar algo. Entonces, la idea del encuentro, de cómo lo vamos a desarrollar, es, yo voy a dar paso a Aurelio de izquierda a derecha para que vosotros, pues, en cinco minutos explicáis un poco cómo iniciasteis vuestro emprendimiento, qué barreras os encontrasteis, cuáles eran las principales dificultades, cómo, permítame, cómo, es que, gracias. Sí, no, que lo tengo enfrente también. Y un poco que reflexionáis en ese entorno, cuáles eran las dificultades principales que teníais y cómo pudisteis escalar, ¿no? y crear las compañías que habéis creado. Luego, posteriormente, le daré paso a los empresarios tecnológicos más vinculados a las startups para que nos cuenten también su historia. Y luego yo tengo aquí una serie de preguntas, como dos bloques, ¿vale?, que vamos a intentar enfrentar. ¿Qué opináis vosotros de lo que habéis escuchado de ellos, con sus dificultades, comparar los dos mundos, donde tenemos más facilidad, donde menos, y generar un debate donde podamos interactuar? Luego pasarán también unos cartelitos para que podáis hacer preguntas. Yo intentaré ver las preguntas y resumirlas, o intentar hacer algunas, porque el tiempo somos muchos, pero la idea era, el pistoletazo de salida era hacer esta foto de empresarios más jóvenes, con los empresarios de siempre, con el mundo de las startups, y empezar a generar movimiento de unir esos dos mundos. Pues nada, pues muchas gracias y sin más dilación, agradeceros encarecidamente vuestra asistencia nuevamente, y Aurelio, cuando quieras, por favor, te ruego, pues inicies. Buenos días, mi nombre es Aurelio Martín, soy presidente y director general de Costasol de Hipermercado. Costasol de Hipermercado posee los hipermercados de Carrefour de la costa y de Coín también, ¿no? Mi inicio como empresario fue en el año 68, con un taller de reparación de automóviles. Junto con mi hermano creamos una empresa que fue Talleres Martín. Actualmente es el concesionario de Renault, de Estepona, Fuengirola, Marbella, y está en Ronda también, Algeciras y demás. En el año 86 éramos dos tíos jóvenes
la empresa que teníamos se nos quedaba pequeña y decidimos por crear otra empresa. Pensamos realmente en una empresa de hipermercados. No teníamos experiencia ninguna, yo no sabía absolutamente nada de hipermercado, y abrimos lo que fue el Hipersol de Estepona. Creímos el nombre, el rótulo, y empezamos con Hipersol de Estepona. Después, posteriormente, tuvimos también supermercados, pero vimos que realmente lo que a nosotros nos gustaba más era el tema de hipermercado, por el volumen, porque tú podías tener una gestión más sólida y demás. Y en el año 97 pues llegamos a un acuerdo con Continente y le vendimos un 34% de nuestra sociedad, desde el 97 hasta en este momento, ¿no? Con Continente empezamos con el Hipersol de Estepona, que era Continente ya de Estepona. Después abrimos posteriormente Torremolinos, Mijas, Coín y la Cala de Mijas. Tenemos ahora 2 proyectos, que es Alaurín de la Torre y el segundo en Estepona. Aparte de eso, tenemos explotación de galerías comerciales, tenemos unas 100 tiendas en las galerías comerciales nuestras y tenemos 4 gasolineras. Y lo que tenemos mucha ilusión por lo que hacemos y nos vamos marcando retos todos los días. Aurelio, una pregunta muy breve, por matizar antes de... ¿Por qué hipermercados en aquella época en vez de supermercados? Es decir, ¿cuál fue la estrategia competitiva? Porque había barreras de entrada distintas, ¿cómo fue? Pues mira, muy sencillo. En el taller de reparación de automóviles dábamos mucho crédito y vimos que realmente pensamos en un negocio que hubiera que pagar en cash, que no daba crédito. Y ese es el origen, no de nosotros, es el origen de todas las cadenas de hipermercados que hay en España y de supermercados. Cobran al contado y tenemos unos aplazamientos de pagos y demás. Ese fue realmente el objetivo. Muy importante el cash flow, muy importante el dinerito. Pues muchas gracias. ¿Le damos paso a Federico? Bueno, buenos días, buenas tardes ya casi. Gracias por invitarme. Yo tenía hoy un día bastante apretado, ya he visto cómo he llegado, pero bueno, viendo lo que tú organizas, que siempre lo organizas bien, y Manolo Castillo, que tiene una fuerza en esta ciudad y en Andalucía importante, no les voy a decir que no. Yo voy a contar en muy pocas palabras y rápido qué es lo que yo he hecho. Mira, yo soy hijo de un obrero agrícola eventual, era yo bastante malillo. Para mi padre lo echaron de la finca donde trabajaba porque yo fui malo. ¿Sabes qué pasó? Mi madre tenía 5 o 6 gallinas y el dueño, le escaparon las gallinas y el dueño le armó un puteo a mi madre. Y yo con 7 o 8 años le digo, mamá, ¿por qué lloras? Porque tu padre es un poco flojo. Tiene que haber arreglado el gallinero y no nos hubiesen dado la bronca que me han dado. Y yo, ¿sabes qué hice? Me fui detrás de donde estaba la casa de los caseros, donde vivíamos, y me puse a arrancar lechugas como loco. Arranqué todas las lechugas que habían plantado todos los días, ¿entiendes? Efectivamente, a mi padre lo echaron de la finca, ¿no? Nos fuimos a vivir a Campanilla y bueno, cuando empecé a trabajar con 15 años, casi igual. Cura Jesús Colchón de la Ave María, dijo, mi padre tiene que ir porque yo había sido un poco malo. Y digo, si mi padre viene, a mí me va a dar una antes de venir que va a ser la repera. Y me puse a trabajar en ese verano, engañando a mi padre y a mi madre, de auxiliar administrativo. Y bueno, la verdad es que no se me dio mal, porque cuando iba a empezar el curso yo dije, no, voy a seguir trabajando, y con 18 años monté ya la primera granja de gallinas. Imaginaros, monté una granja de gallinas porque en Campanilla la gente montaba granjas de gallinas y ganaban dinero. Yo no tenía ni puñetera idea qué era aquello, pero a mí me hacía ilusión de hacer cosas. Se me murieron la mitad de las gallinas. Me metí en una ruina, entonces a mi jefe le dije que me ayudara y me dijo, con lo que ya debes, ¿cómo te voy a ayudar? Si tienes una ruina total. Puedo decir que montamos 3 amigos, granjas de gallinas, todos tenían bastante más dinero que yo, 2 se aburrieron y se quedaron en el camino. Son buena gente, pero han terminado trabajando de conductor y tal. Yo me seguí endeudando, los bancos cobraban muy barato, los intereses eran al 20% o así, pero bueno, no nos asustábamos, ¿no? Como debía tanto y no tenía nada que perder, imagínate, con 18 años, mi padre obrero agrícola eventual y yo trabajando, yo decía, bueno, ya hay que seguir endeudándose. Y al siguiente año aquello salió bien y la granja de gallina empezó a funcionar.
Después de la granja de gallina monté algunas carnicerías, monté fruterías, repartí huevos. Yo empezaba a trabajar a las 5 de la mañana, iba a Mercamálaga, mi madre tiene una pequeña tienda de comestibles, cargaba por las cosas para la tienda, a las 8 estaba trabajando, a las 2 cuando terminaba de trabajar cargaba los huevos, para cuando terminaba a las 8 de trabajar repartir los huevos hasta las 10 de la noche. Las cosas no son fáciles, son difíciles, pero cuando tiene uno ganas no pasa nada, ¿no? Y bueno, pues así empezamos, seguimos. Ya soy un poco mayor, pero sigo trabajando bastantes horas y hemos creado un grupo que factura aproximadamente 600 millones de euros. Somos 1.700 empleados, pues tenemos desde fábrica de embutidos, secadero de jamones, mataderos, tenemos agricultura, naranjas, mandarinas, limones, aguacates, huevos. Seguimos con los huevos. Los huevos además ahora es interesante, valen bastante caros, ¿eh? Valen bastante caros. Ahora los contaré porque valen tan caros. Una empresa de transporte, 100 y pico camiones, y en fin, no nos va del todo mal. Entonces a mí, como buen empresario, lo que me gusta es emprender y disfruto con lo que hago. Hombre, ganar dinero también es importante, pero cuando uno tiene la necesidad cubierta, lo de ganar dinero es lo de menos. Es más bonito crear riqueza, seguir creciendo y proponerte crecer cada año más. Y bueno, con la edad que tengo me levanto, me voy cada día a trabajar a las 8 de la mañana y me regañan cuando llego a mi casa a las 10 de la noche, pero es que cuando estás haciendo lo que te gusta no te cansas, ¿no? Y bueno, pues de eso se trata, ¿no? El que la gente joven tenga ganas, que eso es lo que he hecho en falta, ¿eh? Hay un porcentaje de gente joven que no tiene ganas de emprender, quiere ser funcionario, quiere estar cómodo, y yo desde aquí le pediría a la gente joven que emprendan, que luchen, que es bonito crear riqueza y te sientes súper satisfecho cuando te vas a tu casa y veas que la gente que está contigo están contentos y se sigue creando riqueza. ¿Y qué más os puedo decir? Pues ya está, yo creo que no vienen cosas difíciles. Mira, los intereses ahora están al 2, al 3%, imagínate al 22 o al 24%, los bancos te cogían la remesa y no te la abonaban 2 o 3 días, te la dejaban descubierto, te costaba el 30%, pero bueno, no pasa nada, se podía ir pagando. Y lo que sí hay que ser es trabajador y muy serio. Cuando se le diga a alguien algo, cumplir lo que se dice, ¿no? No se puede, si alguien no es serio, seguro que no triunfa. Siendo honrado, trabajador y serio, seguro que se triunfa. Así que eso es lo que os recomiendo. Gracias, Federico. Antes de dar paso a... en aquella época que no había financiación alternativa, no había private equity, no había ese mundo del private equity, el venture capital, eso no existía. No, yo te lo cuento como lo que existía. Claro. Existían letras de pelota. Pero, claro, sí, lo sé. Yo era especialista. Pero lo sé porque lo he estudiado, no porque lo he vivido. No, yo lo he hecho. Claro. Pero ¿cómo convencías? Porque en aquella época el banco, si no tenías patrimonio, no te daba deuda. ¿Qué hiciste? ¿Cómo montaste este tinglado? No, yo ya un poco, cuando ya estaba la cosa un poco mejor, yo te lo digo como lo convencía. Yendo por la mañana al banco, había bancos donde tenía que ir 2 veces. Una, a llevar un ingreso de 4 o 5 millones de pesetas. Y a las 2 menos 20 llegaba otra vez y te decía la cajera, ¿tú sabes que han llegado más talones? Y digo, a mí me lo va a decir. Si te digo esta mañana que son 15 millones, te asustas. Te he dejado un talón de 6, ahora te voy a dejar otro de 8. Y si puedes, me lo dejas ahí un par de días, que esto no vaya muy deprisa. A ver si me da tiempo cuando llegue al otro lado esto. Pero jamás devolví un talón. Pero rueda y se no vea la tela. No te lo puedes ni imaginar, ¿eh? Tela. Muchas gracias. Don Rafael. Hola. Bueno, admirable la historia de Federico y la Aurelio, todo. Y la de todos, porque todas las empresas han empezado en pequeño. Yo no empecé de cero. La verdad es que mi padre tenía una pequeña fábrica de calcetines y yo a partir de ahí, en la pequeña, sí, hoy día Mayoral tiene más de 2.000 y pico empleados repartidos por todo el mundo y factura 400 millones en un sector de confección infantil que es muy especializado, pero bueno. Pero yo, más que hablar de Mayoral, porque podemos hablar de empresas, podemos hablar de empresarios, podemos hablar de ejecutivos, y yo voy a hablar un poco de empresas, ¿no? En general, ¿qué es lo que tienen las empresas para constituirse como tal? Pues yo diría que las empresas tienen básicamente 3 cosas imprescindibles. O sea, una empresa tiene que tener un producto o un servicio. O sea, o tiene que ofrecer un producto o tiene que ofrecer un servicio. ¿Y cómo tiene que ser ese producto? Pues en principio, para poder tener éxito comercial, pues mejor que el de los demás, distinto
Nuevo, eso ya es paradigma. Si es nuevo además y tiene éxito, eso es fantástico. Y si no, al menos que sea más barato. Aunque eso puede tener sus inconvenientes, porque puede iniciar una guerra de precios con la competencia, que no siempre es positivo. Pero básicamente tiene que tener un producto con un atractivo. O sea, nadie va a vender ni va a tener éxito si lo que ofrece no es algo nuevo, o es mejor, o es más barato. Tiene que ser así. Bien, ¿qué más tiene que tener? Pues tiene que tener una estrategia. Y en la estrategia incluyo el mercado. O sea, tiene que saber a quién vende, cómo vende, por qué vende. Tiene que conocer su competencia. Yo a veces me he extrañado cuando he encontrado empresarios, colegas, a los que le he preguntado por su competencia y no la conocen. Pero ¿cómo es posible? Tú estás en un mercado compitiendo todos los días. Tú tienes que saber no solo lo tuyo, sino lo que hacen los demás. Porque lo que hacen las demás empresas te afecta, ¿no? Luego, el segundo punto hemos dicho que es un producto, una estrategia. Una estrategia dirigida a un mercado determinado, a un tipo de cliente, sistemas de todo esto, sistemas comerciales, sistemas de venta. Y luego tiene que haber una organización. Todo esto no tiene que ser obligadamente grande, porque producto, estrategia y organización se pueden resumir en una persona. Prácticamente, en los primeros tiempos, nosotros éramos 3 personas, prácticamente, los que llevamos la empresa, entre 3, porque lo hacíamos todo, y unas cuantas operarias, efectivamente. Pero no tienen por qué ser muchos, pero hay que tener un producto, hay que tener una estrategia y hay que tener una organización. Y esto coordinado se puede garantizar el éxito. Muchas gracias. Manual de cómo montar una empresa y cuáles son los valores fundamentales, ¿no? De cómo detrás de tanta complejidad y tanta vida lo hacen tan sencillo, ¿no? Y lo explican tan simple. Pues nada, damos pasos a... Por favor, José Luis. Sí, por supuesto. A ver, pues nada. Yo empecé muy pronto, pero el periodo de cuando empecé, que era con 13 años. José Luis, si no le importa el micrófono. Empecé con 13 años. Hasta que fui mayor de edad, pues me lo voy a saltar, porque eso me forjó mucho y me ayudó mucho para enfrentarme con la vida real, que ya me enfrenté a partir de los 20 años. Bueno, pues nada, voy a empezar ahí con mi historia. La vida mía fue que me encontré en Málaga, pues un poco desorientado, no sabía muy bien lo que pasaba, porque por dónde iba a empezar, porque en fin, antes había hecho otras cosas muy distintas, en donde había estado desde los 13 años hasta ese periodo. Pero bueno, total, que me surgió un trabajo como autónomo, no de otra forma. Y entonces me ofrecieron este trabajo y yo lo tenía muy difícil, porque claro, no tenía solvencia ninguna, y además de no tener solvencia, pues no me conocía nadie, porque yo había estado en un pueblo de Lucena. Gracias. Perdona, hombre. Nada, gracias. Había estado en un pueblo de Lucena hasta esa fecha y, bueno, en un pueblo de Lucena, en un pueblo de Córdoba que se llama Lucena. Y allí, en fin, esta historia me aceleró. Había una fábrica aquí funcionando que muy bien y muy solvente, muy seria, y tuve la suerte de que me enteré de que esta fábrica quería pues un transportista que todo lo que producía lo repartiera, lo llevara donde había que llevarlo, recoger las botellas de oxígeno vacías que se producían y traerla a la fábrica para llenarla y volverla otra vez y tal. Bueno, pues esto, ahí empecé. Y a partir de ahí voy a contar mi vida, porque es más sencillita. Bueno, pues me embarqué con esto
sin tener ni camiones, ni solvencia, ni nada. Pero sí tenía una cosa muy, muy importante, que es que la empresa que confió en mí para hacerme esto, para darme esto, pues era muy solvente, pero muy solvente. Y entonces a cualquier sitio que iba a comprar un camión, o 2 o 3, pues claro, cuando se enteraban del cliente al que yo le iba a trabajar, pues por lo menos no le iba a poner como excusa que en aquellos tiempos era lo más corriente, pues decir que no te he devuelto la letra y no te la he pagado porque no he cobrado. En cuanto cobre, te la pago. Eso era lo más corriente del mundo, como cosa, y se aceptaba ya porque era lo que había en el mercado. Eso no, porque esta empresa le pagaba a todo el mundo que tenía y se sabía que éramos solventes. Entonces me dieron unos camiones pues para pagarlos por letra y tal, pero con la solvencia. No es que me avalara la fábrica, pero el trabajo que tenía un contrato, yo con ese trabajo lo pude demostrar, pues ese me avalaba para que confiaran en mí. Y ahí, pues digamos que empezó todo, porque empecé a trabajar, me dieron los camiones, los fui pagando como pude, algunas letras devolví, pero inmediatamente la pagué. Y así hasta que pasó un par de años o 3 y vi que tenía que pensar en otra cosa más, que el techo lo tuviera más altito, ¿no? Y entonces pues pensé en meterme, porque claro, en los años 60 empezó aquí a haber un movimiento que no había existido hasta ese momento. La Costa del Sol no se conocía, aquello allí no había nada más que monte, piedra y cigarrones, que decían. Y bueno, pues me embarqué, ya tenía los camiones más o menos pagados y tal, y me podía embarcar en otras cositas, y en este caso con máquinas, con camiones de obra, basculantes, y máquinas de movimiento de tierra. ¿Con qué idea? Pues con la idea de trabajar como subcontratista de las empresas grandes que venían aquí a hacer todos aquellos hoteles, la fábrica de amoníaco, Intelorce. Había mucho trabajo también en ese periodo, en los principios de los 60, que no se había conocido. Málaga no estaba preparada para poder suministrar tantas obras de árido. Estaciones de estas como hoy hay tantas, de hormigones y eso, para llevarle a la obra el hormigón hecho y con camiones uno detrás de otro y haga falta lo que haga falta, no va a tener ningún problema. Entonces era pues una hormigonerita, Playa Mar, que lo conocéis todos los jefes. La Playa Mar de ahora sí. Playa Mar, pues aquello se hizo con una hormigonera y 2 o 3 hombres con una pala, porque no había centrales de hormigón que sirvieran, esto no existía hasta ese momento. Luego, a poco tiempo empezaron ya a instalarse y yo oía ahí, pues, más de la cuenta. Ay, porque no tenía que haber tanta. Y ese fue mi contacto. Entonces estuve con la construcción, entonces estuve como 12 años o así, y ya haciendo el PRICA de Málaga como subcontratista, pues quedó todo el mundo muy contento y yo también. Y entonces me animé a crear ya la empresa constructora, que era lo que yo iba buscando. La creé y gracias a Dios, pues hasta hoy pues ha ido todo bien, hemos ido creciendo cada vez más y bueno, pues
hasta el día de hoy. Ha habido muy bien, estamos muy contentos, con muchísima gente trabajando. Pues creo que hay ahora mismo como 2.500, pero hablo de dados de alta en la empresa, no de los subcontratistas que le trabajan a la empresa, los instaladores y todo eso normalmente. Eso es otro tanto parecido, otro volumen parecido a esto, pero no estando de alta en Zando. Ahora eso sí, estando de alta en la empresa que le corresponde y ya Zando por la cuenta que le trae. Le pide, hombre, claro, le pide la documentación necesaria para saber que aquellos que están allí trabajando pues están legalmente. Totalmente. ¿Sí? Totalmente. Porque si no, los responsables civiles, directos, todo eso. Pues ya está. Pues muchas gracias. Y ya poco más tengo que decir. Bueno, lo ha contextualizado usted su historia. Muchas gracias. Mañana más, ¿no? Sí, mañana más. No, usted se le ve con ganas. Muchas gracias. Don Miguel, cuando usted quiera. Bueno, buenos días. Gracias, Paco, por Ávila. No, gracias a Manolo por tanto insistir en que viniéramos. No se puede dar no gracias, ¿no? Bueno, yo soy Miguel Rodríguez, soy consejero delegado de Miramar y presidente de Muelle 1 Puerto de Málaga, ¿no? La verdad es que oigo a todos estos señores y caballeros que con tanto esfuerzo, tantos años después siguen en activo, y solamente puedo tener respeto y admiración, el mismo que tengo por mi padre y mi tío Paco, que en paz descansen, que son los que constituyeron nuestra empresa. Lo que hoy Miramar es una empresa promotora y constructora que comenzó en el año 58. Muchas de las historias que ellos cuentan me suenan con, joder, esto ya lo he oído. Quiero decir, mi padre empezó también con un camioncito Ebro, liando, no tenía un duro, mayor de 5 hermanos, huérfano, 18 años, tornero en la Renfe, perchelero por más señas, y vio la oportunidad porque un amigo venía de Madrid con una empresa que entonces por lo visto era muy famoso, que me dijo mi padre, se llamaba Donato Lasa, y vino a hacer el Hotel Pez Espada en Torremolinos, y mi padre pues pudo meter ahí cabeza, igual que José Luis, como subcontratista con el camioncito Ebro. Ese fue el inicio de la empresa. La empresa se constituyó un poco más tarde como Copirsa, que era Construcciones Porras y Rodríguez Sociedad Anónima. Era entonces una empresa muy famosa a nivel provincial, era una empresa constructora. Hizo todo lo que es la avenida Andalucía, que conocéis, eso lo hizo Copirsa. De hecho, a la altura de Banquintar hay un paso subterráneo cegado que fue un regalo de la empresa a la ciudad. Hizo todo lo que es el Corte Inglés de Málaga, excepto la estructura, que lo vino a hacer una empresa de Madrid, y 17 edificios en la zona de la prolongación de la Alameda. Hoy pasamos por la avenida Andalucía y parece que está todo allí desde siempre. Yo he visto las fábricas de ron Bacardí allí en medio ruina, y todo era campo desde la Alameda hasta el Tiro de Pichón. Aquello era un vacío completo que desarrolló el Instituto Nacional de Urbanismo. Bueno, no me enrollo mucho. Ese fue el origen de la empresa. De ahí derivaron al tema de promoción inmobiliaria, que suele ser bastante habitual en las empresas constructoras. Mi padre siempre fue un hombre prudente, y la primera promoción de 24 viviendas que hizo ahí en la zona de Camino de San Rafael, pues esperó a tener todo el dinero para pagar la obra. Menos mal que lo hizo así, porque no vendió ni un solo piso, ni uno. Los tuvo que alquilar todos porque no consiguió vender uno. A partir de ahí hemos sido una empresa bastante prudente, hemos hecho aproximadamente unas 20.000 viviendas en Costa del Sol. Estamos fundamentalmente más centrados en lo que es Benalmádena, Fuengirola, Mija, Marbella. Y bueno, yo me incorporo a partir del año 90, y en mitad de una crisis inmobiliaria no había un duro para pagar la nómina el mes que yo llegaba, con mi posgrado de Estados Unidos muy ufano y tal, y traía un poco la idea de Estados Unidos de que nuestra empresa debía diversificarse. Lo fundamental en la empresa, antes se ha mencionado antes,
efectivamente hay vías de financiación, la letra de peloteo, adiciono la rueda de cheques, que eso era más sofisticado, etcétera, etcétera. Pero una empresa para sobrevivir, y me lo decía un profesor mío allí en Estados Unidos, que el 90% de las empresas son rentables. Mueren por falta de liquidez, pero son rentables en el plan de negocio. Y bueno, y empecé buscando una vía de ingresos recurrentes para nuestra empresa, para no pasar tan malos momentos. Pues empecé con el tema de la diversificación, fundamentalmente apartoteles y centros comerciales. Hoy día tenemos el centro comercial Miramar en Fuengirola, el Parque de Medianas Miramar en Fuengirola, algunos edificios de oficina. En la costa también hay empresas, cuidado con mirarnos tanto en Málaga capital. Y bueno, ya en el año 2007-2008 nos llamó Unicaja porque el proyecto del Muelle 1 estaba completamente parado. Recordarán los Hombres de Negro, el rescate, etcétera, etcétera. Lehman Brothers y todo esto. Estaba parado porque la empresa principal no podía tirar con el tema y compramos la participación de esa empresa tomando una mayoría junto con Edipsa, que es una empresa que son familia nuestra, y desarrollamos lo que hoy conocéis como el Muelle 1. 13 años después, un éxito. Soportamos mucha crítica, soportamos mucho golpe. Ahí está Manolo, que es testigo. Y bueno, pero al final el tiempo nos dio la razón. Hoy es un caso de éxito. Más de 14 millones y medio de visitas al año recibe Muelle 1. La ocupación de los locales es del 98%, que siempre procuramos tener algún local vacío por si surge una idea nueva, pues como va a pasar, creo que es el día 19 que se abrirá la primera tienda de Manolo Bakes en España, en Málaga, en Fuengirola ya tenemos una. Lo digo para los que conozcáis los Manolitos, eso es no parar. O sea, os aconsejo que no paséis por allí porque es que eso es espectacular. Son unos croissants así chiquititos, con sabores y tal. Y os aconsejo que no compréis porque fastidiaréis la operación bikini. Y bueno, ya está, y no me enrollo más. Muchas gracias. Pues bueno, una vez que nos han contado las empresas, ¿no?, con más histórico, su posición y su reflexión, viendo que tan importante es el criterio de caja, ¿no?, y la forma tan sencilla como explican algo tan complejo, sabiendo que bueno, las tecnológicas, pues el criterio de caja algunas veces se nos ha olvidado un poco y Pedro se ríe, que ahora Pedro cuente un poco, ¿no?, las aventuras. Pues voy a dar paso a los empresarios más tecnológicos para que nos contéis vuestra experiencia y ahora después voy a empezar a hacer preguntas. ¿Empezamos por Virginia o empezamos por...? Bueno, como eres la única mujer, yo creo que deberías de empezar tú. Muchas gracias. Bueno, será genial si alguna vez me es una noticia que solo haya una mujer en una mesa de debate de empresarios, pero está fantástico. Gracias por la invitación. Bueno, yo es que después de escuchar vuestras historias solo puedo decir que cuánta admiración, cuánto conocimiento y que es un placer poder compartir esta mesa con todos vosotros. Gracias, Paco, por hacerlo posible. Bueno, vamos a ver. Si miráis un poco ahí las fechas, yo estoy un poco en medio. Sí. ¿Vale? Yo soy empresaria desde hace 21, 22 años. 22, ¿no? Estamos en 2025, sí. No, ya tengo 46. ya no soy tan joven. Pero... a ver, yo creo que... Bueno, voy a contar un poco primero nuestra historia. Sí, contextualizado, sí. Nosotros empezamos en el sector de la informática, como suelen empezar los emprendedores. Yo creo que todo lo que habéis contado aquí emana ese mismo sentimiento, ¿no? El hacer algo que te gusta, que te ilusiona, no para hacerte millonario en los inicios. Yo creo que ninguno de nosotros hemos empezado como emprendedores, como empresarios, para hacernos millonarios, sino porque teníamos la convicción de crear algo, de aportar valor a algo o pensar que íbamos a cambiar algo, el mundo, si somos más idealistas, o algo a nivel social, algo a nivel en tu familia, cualquier cosa, ¿no? Una ilusión.
incluso sabiendo que asumíamos riesgos y que el futuro era incierto. Entonces yo creo que es un poco la definición de emprendedor, ¿no? Y yo ahí me siento muy identificada, porque yo cuando empecé en el sector de la informática, informática de consumo, además, nosotros somos fabricantes, bueno, yo tengo 2 empresas, o tenía 2 porque ahora he vendido una, pero cuando comencé con mi primera empresa, Atlas Informática, aquí en Málaga, nosotros empezamos a fabricar productos informáticos de consumo, lo que vienen siendo una cosa tan aburrida como las cajas de ordenador, los teclados, los ratones, los auriculares, y luego ya un poquito más adelante, cuando el mundo del videojuego empezó a emerger, pues empezamos a hacer componentes informáticos para jugar a videojuegos, para que todo el mundo fuera mucho más feliz jugando a videojuegos, si cabe. Y yo emprendí con un dinerito que me prestó mi padre, y con un aval de mi padre para una línea de crédito, porque claro, con 20 y pocos años, después de haber terminado de estudiar, me vine de Madrid aquí. Yo no tenía ni ahorros ni tenía nada, y esa fue mi fuente de financiación, mi padre, y todavía recuerdo con el orgullo que me miró mi padre 2 años después, cuando le devolví el dinero y le dije que el aval estaba cancelado, que ya el banco nos daba la póliza de crédito sin necesidad de este aval, ¿no? Y la verdad que eso me emociona, porque mi padre sí que fue de esa generación de empresarios con muchas ideas, muchas cosas que habéis contado vosotros de vuestra historia, y su madre, que es mi abuela, que fue la primera referente emprendedora que yo tuve, bueno, pues también fue emprendedora, y tiene una historia con gallinas también, que me parece que luego, si quieres, te la cuento, porque seguro que te va a emocionar. Pero bueno, en cualquier caso, nosotros empezamos a fabricar productos informáticos, diseñamos productos desde Málaga, fabricábamos en Asia, bueno, seguimos fabricando. Y así hemos estado más de 20 años. Hace 1 año y medio yo vendí esta empresa a un grupo muy grande que es PC Componentes. Sigo siendo la CEO de la compañía, porque bueno, el know-how, el saber hacer, el entender la industria, pues no es algo que se pueda comprar y ya está, ¿no? Tienes que estar ahí. Pero en paralelo, gracias a esto, gracias a estar metida en el mundo del videojuego, en el mundo del entretenimiento, bueno, pues conocimos el apasionante mundo de las competiciones profesionales de videojuegos. Aquí muchos de vosotros diréis, ¿y eso qué es? Bueno, pues básicamente son jugadores y jugadoras profesionales que se dedican a jugar videojuegos, y eso genera unas audiencias masivas. Muchos de vosotros diréis, ¿masivas? Es posible porque que no lo entendáis o que no lo visualicéis porque no sois consumidores del producto, pero la realidad es que hay millones y millones de personas en el mundo que se sientan delante de su móvil o de cualquier pantalla a ver cómo juegan a un videojuego en concreto 2 equipos profesionales. Virginia, perdona, di números, porque es que son impresionantes. Bueno, sí, claro, es verdad que es importante siempre acompañar de números. Pues por ejemplo, la final del Mundial de League of Legends, que League of Legends es uno de los videojuegos con más audiencia en el mundo y uno de los más jugados en el mundo. Es un videojuego donde compiten 5 jugadores contra 5 jugadores, o sea, 2 equipos de 5 jugadores. Pues la final pues puede alcanzar entre los 300 y 400 millones de personas viéndolo en directo. Luego, por supuesto, hay gente que lo ve también diferido y luego se genera mucha contención, efectivamente. Pero para que lo podáis comparar, la Super Bowl el año pasado no llegó a los 80 millones de personas, que es un evento masivo. Todavía estamos muy lejos de la gran final del Mundial, ¿vale? Que es el otro del Mundial de Fútbol, que es el gran evento deportivo. Pero todo esto, al final nosotros somos un negocio de audiencias, y lo que empezó siendo, en mi caso, por no enrollarme mucho, un negocio más tradicional, más de diseño-producto, voy a China, negocio con las fábricas, fabrico producto, lo traigo, lo importo y lo vendo en España, en Europa y en Latinoamérica, que es como nosotros hemos crecido. Lo que empezó siendo algo más tradicional, compro producto, vendo producto, se ha convertido en un negocio muy digital, muy relacionado más con la prestación de servicios, con la prestación de creación de contenido audiovisual, y bueno, pues eso es a lo que nosotros nos dedicamos, y todo lo hemos hecho desde Málaga, con lo cual todos os tenéis también que sentir un poquito orgullosos de que en Málaga tenemos a uno de los mejores equipos de eSports o de competiciones profesionales
profesionales del mundo. Así que bueno, pues esa es mi historia. Gracias, Virginia, muchas gracias. Pedro, a ver, vamos a ajustarnos solo 5 minutos porque es verdad, es verdad que yo quería que todos queremos, ¿no? Y la idea es que ambos mundos se hablen y se escuchen, ¿no? Que era difícil encontrar esta situación, ¿no? Vale, bueno, pues buenos días a todos y gracias, Paco, por contar con nosotros. Nosotros hemos montado un negocio que es muy sencillo y muy poco popular para el que no lo consume, que es una aplicación para jugar al pádel. Y la historia del inicio es en enero de 2017, mi socio Félix, que fundó Twenty, que fundó Auro, malagueño de Marbella. El gran Félix. Él cuando se fue a estudiar a la Universidad de Madrid encontró un problema y era que lo que era fácil en Marbella, que era jugar al tenis, en Madrid era difícil. Y yo me junté pues con Félix, éramos amigos ya por esa época, y yo vi otro problema, y es que cada vez para la gente, sobre todo la gente joven, es muy difícil quedar. O sea, quedar sin ningún afán de más allá de que pasárselo bien, ¿no? Y esto cada vez es peor, y el deporte es una excusa fantástica para que la gente quede, para que la gente deje el teléfono aparte y disfruten. Y ahí empezamos una aplicación de reservas de pádel. Ha habido muchísima suerte por el camino, porque el pádel es el deporte que más crece de la historia, es un boom global, y España es marca registrada, ¿no?, del deporte, gracias a Rafa Nadal, gracias a La Roja, gracias a todos los deportes en los que somos líderes. Pues esto ha hecho que nuestra aplicación llegue a 67 países, creo que estamos ahora. Al mes hacemos como unos 40 millones de euros en reservas, y para mí lo más importante es que 1 de cada 3 partidos que se juega en el mundo es de gente que no se conoce. Entonces hemos inventado un algoritmo de nivelación, podemos juntar a gente por afinidades, y esto hace que la gente, pues de jugar o de no jugar, ahora pues jueguen de media unas 8 veces al mes, 2 veces por semana, que eso contribuye en esa visión de hacer el mundo un sitio mejor, en esa aspiración de cualquier emprendedor de, oye, yo quiero ayudar, por supuesto queriendo también ganar dinero y crear negocio, pero de esa manera es como contribuimos a pues, que la gente deje el móvil, conozcan personas, se lo pasen bien, estén activos. Y de momento solo con el pádel seguimos creciendo 40% año sobre año, porque el deporte está creciendo. Entonces, en este caso también hemos tenido la suerte, no solo en el caso de Félix de ser de Málaga, sino en el caso de todo el equipo de empezar desde España al mundo, porque somos la primera opción que tiene cualquier centro deportivo para gestionar su software. Valoramos muchísimo la competencia, me ha encantado ese consejo, pero es verdad que como hemos sido los primeros, pues llevamos esos 5 años a lo mejor de ventaja, que nos da una ventaja competitiva brutal. Por romper un poco, yo recuerdo una reflexión, tú y Félix, no sé si tú la recordarás, que a mí me encanta por ser un poco, estamos siendo muy formales y con el permiso de vosotros decían, yo soy inversor en Playtomic con ellos, y decían, vamos a montar, y perdonad la expresión, el puñetero Tinder de los deportes. El Tinder de los deportes. Aquí todo el mundo va a intentar conocerse y verse, y da igual que jueguen o no jueguen, ¿no? Y al final, pues bueno, al final se ha montado un tinglado. Sí, lo hemos conseguido. Es verdad que hay gente que lo usa para ligar, pero hay mucha gente que lo usa, pues el estudiante nuevo que viene a Málaga, que no conoce a nadie, usa nuestra aplicación para hacer deporte y conocer gente. Y también para quitarle el formalismo y haciendo referencia a la rentabilidad y los flujos de caja, nosotros hemos aprendido mucho, porque ha habido ya 5 ocasiones en las que por esta fama, ¿no?, de ser startup, de ser ambicioso, de querer crecer y demás, y no darle tanta importancia a las finanzas, pues nos hemos visto en situaciones de no tener dinero para pagar nóminas, hacer rondas y demás, que es el lado oscuro de las startups, ¿no? Es muy fácil el ir a ese evento al que ibas tú, ¿no?, y decir, somos Playtomic, pero luego hay otra realidad, y es que nos está costando un montón sacar el negocio, hacer muchas rondas y demás, y por eso también tenemos increíbles inversores, ¿no?, que apoyan esa visión. Muchas gracias. Enrique. Bueno,
Muchas gracias por la invitación, yo estoy flipando, la verdad. Y bueno, os voy a contar nuestra historia, es más mundana, ¿no? Al final nosotros éramos universitarios, estábamos en la universidad, unos pocos, nos conocíamos de allí, de la típica biblioteca, sala de estudio, cafelito para arriba, para abajo, ¿no? Descansando mucho. Y cuando, nada, pues ahí surgieron las primeras conversaciones de, oye, ¿cómo sería tener una plataforma donde pudieras tener contenido para estudiar y no tener que pedirle los apuntes al de al lado, ¿no? Cuando no lo conoces, cuando nos habéis contado alguna experiencia de yo tenía que invitar a la típica que tenía buena letra, a Copa, para que me dejara los apuntes, ¿no? Pues nosotros dijimos, mira, pues existe una plataforma parecida a nivel estatal, que bueno, era un rollo porque no podías encontrar nada que de verdad te sirviera. Y nosotros le metimos dos grandes innovaciones, ¿no? La primera era la segmentación, que por primera vez tú podías decir qué universidad estudias, qué facultad, qué grado, qué curso, y solo encontrar contenido de tu clase. Es decir, que con alta probabilidad podías encontrar contenido que había subido tu compañero de clase sin conocerlo y te lo descargas por la cara gratuito y los estudias y apruebas, ¿no? Esa era la primera. Y la segunda es, bueno, ¿cómo hacemos que todo esto funcione? Que funcione y también sea un negocio, ¿no? Y pensamos en la publicidad como modelo de negocio. Empezaba toda la creator economy, economía de... Al final se basa en que creadores de contenido suben un contenido gratuito para todo el mundo, pero las marcas son las que se interesan por ese contenido y pagan por impactar al público que lo ve o lo descarga. Somos como el YouTube, pero de los apuntes. Y nosotros pues apostamos por ese modelo, lo que permitió que todo el mundo pudiera acceder a los apuntes gratis, pero encima el que lo subía ganara dinero, ¿no? Y eso era porque metemos metemos publicidad online en la web, los banners y todo esto, pero también impresos los apuntes. O sea que muchas veces me mandan WhatsApp de voy en el metro, voy en el autobús y te ves a alguien estudiando unos apuntes que pone Wall ahí en grande y es una locura, ¿no? Nosotros empezamos en la universidad, ya digo, sin tener ni idea de nada, era un juego entre amigos donde cada vez se hizo más serio, todo el mundo dejamos los estudios que estábamos terminando porque no nos valían para lo que en ese momento era nuestro principal foco, que era Wola. Y así empezó, en un piso donde el padre de uno de nosotros pues nos dejó, en vez de alquilarlo, durante un tiempo. Estaban unos pocos locos metidos, sin cobrar un duro, por supuesto. Empezamos como... Yo es que nunca he escuchado una historia en la que 12 personas, por lo menos, estábamos allí, cada uno haciendo lo que mejor se le daba. Y luego yo creo que un poco por selección natural, pues nos fuimos quedando los que más aguante o los que más nos gustaba ese mundillo. Y nos quedamos los 4 fundadores. Y bueno, pues sin comerlo ni beberlo, en un intento de hacer la plataforma un poco conocida, pues lanzamos una nota de prensa, porque yo llamaba a todos los periódicos. Yo, una forma de mía de crecer y de gastar anunciantes era llamar a todos los periódicos, locales, provinciales, autonómicos, estatales. Públicame gratis, o sea, somos un grupo de jóvenes estudiantes que hemos creado esto, oye, y colaba y nos publicaban, ¿no? Era una cosa. Y una de esas acabó en un medio especializado de startup, que yo no sabía lo que era una startup en ese momento, no tenía ni idea, ¿no? Y a lo que un inversor me llama, que yo no sabía lo que era un inversor, insisto, yo a mí me llama un hombre y me dice, oye, que soy tal persona de un fondo de inversión, que oye, que he visto que tenéis 36.000 usuarios en 6 meses, claro que eran usuarios que habíamos ido con el coche, con flyers repartidos en las universidades, o sea, yo me metí en toda la biblioteca de España, o sea, había gente estudiando, yo le ponía el papelito por delante por si servía, ¿no? Había encontraba algo que le fuera de utilidad. Y nada, pues eso, bueno, pues vino un hombre a la oficina a ver qué era la base de datos, cómo estaba ordenada, si todo lo que decíamos era verdad. Y bueno, le pusimos macarrones con tomate para comer, es que me acuerdo perfectamente que claro, yo ahí es que no tenemos ni idea, ¿sabes? Y yo creo que el tío vio eso y se enamoró un poco del proyecto, vio que los usuarios eran muy activos, como que lo usaban mucho, que era el punto fuerte de nuestra plataforma, y ahí empezó lo que para nosotros eran las rondas de inversión, que no sabemos lo que era, digo por introducir un poco creo que el tema que va ahora. Y bueno, pues el primer inversor puso 50.000 euros más una nota convertible de 25.000 si se conseguía una serie de hitos, y de 50.000 euros, yo flipando, ¿no? Nos pusimos un salario de 400 euros cada uno durante un año y el resto lo metimos en la empresa, ¿no? Luego yo me mudé a Madrid porque en Sevilla no había inversores. Bueno, hay uno y es de Londres y el otro con el que hablaba dice, estoy planteándome invertir en Wola o remodelar un piso en Bami, que es un barrio de Sevilla, y alquilarlo, ¿no? Claro, es que no ha llegado esa cultura de inversor, entonces me mudé a Madrid, levantamos 300.000 euros, luego 1 millón, luego 5 millones. Nuestro negocio no ha sido tan intensivo en capital como otros negocios, pero para mí a esa escala sí que lo era, ¿no? Nuestro objetivo era ser la plataforma líder en España y que todo el mundo lo usara. Y lo hemos conseguido, ¿no? O sea, de 1,4 millones universitarios que hay en España, 1,35 usan Wola en estos últimos 12 meses, ¿no? Entonces, ahí viene, ¿no? La satisfacción de, oye, tenemos llevamos ya desde 2015,
han sido muchos años solo pendientes de generar usuarios, estamos creciendo en bachillerato, en máster, en FP, ¿no? Y ahora el tema es, bueno, pues dejar de vivir de las rondas. Esto es, ahora sí que lo hablamos, ¿no? Pero un poco cambia el paradigma de la ronda, ¿no? Ya ahora la guerra de Ucrania, no sé qué pasó de repente, los fondos ya no querían empresas que no fueran rentables, nosotros perdíamos dinero, todo el dinero que hemos levantado lo hemos quemado en construir la comunidad que tenemos, ¿no? Y ahora pues llega un punto en el que las reglas del juego cambian, se convierte todo en, oye, se valoran los negocios rentables, ya es otra película, y ahí como que toca poner los pies en el suelo, ¿no? Y convertirte en una empresa que gasta lo que gana, ¿no? Y bueno, superamos esa fase el año pasado, ha sido dificilísimo porque es una estructura de quemar y de contratar y de gastar, convertirla en una empresa rentable, y ahora desde la sanidad, desde el vida positivo, mirar en a qué países quiero ir, cómo quiero ir, incluso si necesitamos capital, volverlo a levantar, pero con un plan ya sólido en España. Y ese es el punto en el que estamos. Gracias, Enrique. Luis, escúchame en 5 minutos, por favor. 5 minutos, Paco, es que tengo muchas cosas que decir, pero... 6. Venga, Paco, muchas gracias, de todos modos. Coletilla, increíble sentarse aquí en esta sala con estas 5 personas, que tiene una de las cosas que nosotros, los emprendedores tecnológicos, ¿no? Nos ha llamado Paco. Empresarios tecnológicos. Cierto, posiblemente mal envidiemos que un equity sin dilución, es decir, sois 100% seguramente, o habéis sido durante mucho tiempo 100% propietarios de todas las acciones de vuestra empresa, o con el socio que hayáis elegido desde un primer momento. Así que verdaderamente eso, bueno, eran otros tiempos y es verdad que seguramente de las cosas que nos generen más envidia. Estaba viendo también la fecha desde las cuales estaban las empresas. Yo creo que no había nacido en ninguna, salvo en la de Aurelio, estaba ahí en la cosa, y me ha llamado muchísimo la atención la diversificación, que sigáis todavía, porque yo estoy seguro de que no necesitáis trabajar ninguno de vosotros desde hace mucho tiempo. Y me parece espectacular, y de eso también hablaba Paco en su pitch, que hablaba, oye, pues de la cultura del pelotazo, que seguro que querrás hablar luego y tal. Voy a contaros muy rápido mi vida. Yo estudié aquí en Málaga y bueno, pues con una beca, hijo de madre soltera, y no tenía, de verdad que nada, o sea, tenía cuenta cero, ¿eh? Yo he partido desde el cero absoluto, incluso desde el negativo, ¿vale? Pasa que, bueno, después te pones a trabajar. Yo he trabajado en gran compañía, en Madrid, en Barcelona, y yo me volví a Córdoba el año 2008, que fue un año estupendo, para montar cosas, el año también de la crisis, ¿vale? Con 8.000 euros, y oye, pues dije, oye, pues voy a buscar trabajo. Eché varios currículos, no me llamaron de ningún sitio. Y a partir de ahí, pues dije, oye, pues si no lo hacen por mí, lo voy a tener que hacer yo. Yo empecé a emprender, he emprendido 4 o 5 veces aproximadamente. Oye, en algunas me ha ido fatal, en otras me ha ido mal y en otras me ha ido un poquito mejor, ¿vale? En todos los sectores, no solamente en el sector tecnológico las 2 últimas ocasiones, ¿vale? De producto, hostelería, de todo, ¿vale? Año 2015... 3 socios hablamos en torno a una idea que, oye, todo lo que es crear mediante un PowerPoint, todo lo que es crear contenido tradicional es extremadamente aburrido. Nosotros queremos crear contenido verdaderamente que sea una experiencia formativa, una experiencia comunicativa. Y decimos, oye, queremos hacer esto, queremos hacer un contenido interactivo, que tú lo toques, que ocurren cosas. Pero para eso es muy intensivo en cuanto a trabajo de diseño o en cuanto a trabajo de tecnología. Cuando nosotros metemos en un periódico digital, por ejemplo, pues siempre hemos visto, llegan las Olimpiadas, ¿no? Y veis un gráfico interactivo, o veis un especial donde tú puedes ver, oye, cuántas medallas había ganado en su momento, oye, pues Michael Phelps o lo que sea. Y podían... Pero claro, eso era un trabajo de meses, de un equipo de desarrollo y de diseñadores, ¿vale? Así que quisimos que eso no fuese tan extensivo en cuanto a personas. Lo que queríamos era que eso lo pudiese hacer cualquier persona sin necesidad de conocimientos de diseño y programación. ¿Qué ocurre? Que esto entra también dentro del ámbito educativo, empieza a crecer, empezamos y hacemos 100.000 usuarios en los 8 primeros años de vida aproximadamente. Hoy en día llevamos 10 años aproximadamente, hicimos en mayo, sí.
tenemos unos 41 millones de usuarios en todos los países del mundo, desde alumnos, que supongo que muchos de vuestros hijos e hijas habrán utilizado Genially en algún momento dentro de su clase, hasta pues grandes corporaciones, como pueden ser, pues yo qué sé, la ONU o el Teatro de Sydney, bueno, pues dentro del Fortune 500, más de la mitad de las empresas utilizan Genially actualmente en algunos de sus departamentos. Somos 150 personas, 152, ¿no? Somos una empresa rentable, hemos pasado por 4 rondas de inversión y bueno, hemos llegado a un punto, a un grado de estabilidad en cuanto a lo financiero, porque como comentaba pues Pedro previamente o Enrique, pues efectivamente las rondas han sido, no sé, vamos a hablar ahora después del Topaco. Vamos a intentar hablar un poquito, que somos muchos. Han sido pues unos momentos interesantes, ¿vale? Sí. Me callo ya, después seguimos hablando un poco de este tema. Gracias. Cuando quieramos, Antonio. Bueno, mi nombre es José Antonio, y feliz de pasar este rato juntos. Estaba pensando mientras, oye, qué bonito que en realidad no solo estamos contando el qué hacemos, sino el por qué, ¿no? El por qué hemos hecho y por qué seguimos haciendo las cosas, que muchas veces es lo que nos marca, que es ese propósito, ¿no? Es una actividad económica, pero creo que todos tenemos claro que el dinero es consecuencia de ese propósito y del por qué hacemos las cosas, ¿no? Nosotros realmente en Cover no es nada sexy, lo que hacemos son reservas en restaurantes, y a lo que nos dedicamos es a que no haya libros de reserva de papel y que podamos reservar por la web de un restaurante o por Google, y que cuando llegamos al restaurante nos reciben en una tablet o en un ordenador, ¿no? Eso es lo que hacemos, gestión de reserva para el siglo XXI, y quizás nuestra historia, en mi caso concreto, es la tercera, creo que es una historia de constancia, es la tercera empresa siempre del mismo sector. Las 2 primeras era Teleco, y yo creo que lo único que aprendí de ahí fue, bueno, por lo demás no es necesario, es a ser constante y a resolver problemas, ¿no? Ahora te levantas todos los días y lo que haces es desayunar problemas, y el día que no te apetezca desayunar los problemas, lo que debes de pensar es que al día siguiente lo debes de dejar, ¿vale? Entonces las 3 empresas siempre han sido en esa constancia del mismo sector. En las 2 primeras se aprendió mucho, pero no se ganó nada. O sea, todos los días comía arroz en blanco, no paella, para poder estirar el sueldo que había ganado 5 años como Teleco. Después de las 2 empresas, que fueron 6 años, pues ya estaba más que en negativo, y decidimos empezar la tercera. Y yo creo que Cover es un camino diferente, sencillamente por esa constancia, como punto 1. Como punto 2, porque empezamos a escuchar. En las 2 primeras empresas éramos los reyes, nos subían aquí, hacíamos un pitch de la leche, pero no ganábamos un puñetero duro, y de eso no va esta historia. O sea, va de escuchar lo que necesita un mercado, lo que necesita un cliente, lo que necesita tu equipo, va de eso se nos grabó a fuego, y saber que tu producto tampoco es para ti, sino para alguien que te lo tiene que comprar, con lo cual debes de partir muchas veces de un problema, o yo diría todas, pero para no el todo o el nunca, pero yo diría que siempre hay que partir de un problema y no partir de una solución. La solución hace que te enamores de ella y muchas veces te puede llevar al fracaso. Partir de un problema te hace resiliente, te hace constante y te hace querer hacer algo para que ese sector sea mejor, ¿no? A día de hoy somos un equipo de 300 personas, algo más de 300 personas. Nosotros siempre decimos... Hostia, no sé qué me pasa. Pero es verdad que siempre decimos... Que estás con ellos al lado. Siempre decimos que lo importante es buena gente buena. Tratamos de rodearnos en el equipo de buena gente buena. Somos una historia que algunos metieron dinero hace 3 años, pero somos una historia bootstrap. Desde el principio... No hemos necesitado dinero, somos 300 familias, seguimos sin necesitar dinero, nuestro EBITDA es bastante amplio, entonces no hemos terminado de dar cuenta de que todo esto va de un propósito, con mucho esfuerzo, ilusión, escuchando y orientándote a un cliente y haciendo lo mejor por tu gente también. Si no, es complicado que las cosas pasen, ¿no? Y
y ya está. Eso realmente es lo que hacemos, a lo que nos dedicamos. Feliz de eso, de pasar el rato y de poder charlar, ¿no? Muchas gracias. Bueno, para hacerlo un poco dinámico, porque está siendo alucinante el momento, pero es verdad que hemos pasado ya una hora y vamos a estar media hora debatiendo. Yo voy a lanzar una pregunta rápidamente de 15 minutos y luego alguien quiere hacer preguntas y vamos participando como consideráis oportuno, ¿no? Es decir, yo, escuchando a los dos... Y perdonad que voy a hacer esa separación porque el mundo de la empresa lo ha hecho, pero no hay separación. Ya estáis viendo que al final todos somos gente que entramos a un mercado, intentamos solucionar un problema con un servicio, un producto, intentamos analizar la estrategia, ¿no? Y ver cómo competimos. Y luego lo que a muchos de nosotros en el mundo de la startup se nos ha olvidado era el criterio de caja, que yo creo que a más de uno le tenemos que meter un collejón fuerte, porque al final se ha levantado dinero de compañías que perdían dinero y se ha hecho una bola gigante a ver quién se la quedaba, ¿no? Pero la pregunta es, escuchándoos a vosotros y escuchando a la parte más tecnológica, a mí me da la impresión que en vuestra época era mucho más difícil levantar dinero o conseguir financiación, pero quizás, y digo quizás, era también más sencillo competir porque la competencia no estaba tan estructurada ni el mercado tan especializado. No sé cómo lo veis, qué veis de diferente a aquellas épocas respecto a aquí, pero a mí sí me parece que ahora mismo el dinero está por todos lados, hay chorros de dinero, hay mucha gente queriendo invertir hasta el punto de cosas que pierden mucho dinero y que son verdaderas falacias y verdaderas historias estúpidas con niños venidos arriba. Se le mete dinero y se sabe por fundamentales que eso no va a salir. Siempre hay una probabilidad de que sí. Y yo creo que hay mucho dinero, eso nos ha hecho vernos un poco arriba, ponernos las camisetas, ser todos muy modernos y tal. Y creo que es más complejo competir, pero mucho más fácil levantar este dinero. Por supuesto, aquí todos oídos para vosotros. Yo voy a cambiar un poco el ritmo, pero voy a plantear un problema. Me gustaría ver las soluciones que se ocurren aquí a ese problema. Y para este problema que voy a plantear, tenemos que pegar un salto atrás de más de 100 años. Hacia 1880 nació en un pueblecito de Málaga, en Junquera, Rafael Domínguez García, mi abuelo. Yo tengo el honor de tener su nombre y primer apellido. Y era el menor de 18 hermanos. Entonces la familia eran unas cosas tremendas. Por supuesto, a él ya ni sus padres lo pudieron criar, lo criaron unas tías que... Bueno, entonces no tenía dinero ninguno y lo mandan de dependiente a Málaga. Vino a Málaga a trabajar en una tienda de dependiente, no, por Dios, de aprendiz, de lo mínimo que había, ¿no? Bueno, y ahí estuvo, llegó con 14 o 15 años y estuvo hasta que se fue a la mili. Estuvo en una tienda y más o menos aprendió un poco, no aprendió. Y entonces, cuando volvió de la mili, había ahorrado un poquito de dinero y volvió al pueblo. Y ahora en el pueblo dice, ¿qué hago yo? ¿Qué puedo hacer yo? Yo, la experiencia que tengo es de una tienda. Bueno, pues voy a poner una tienda, pero una tienda de pueblo, en un pueblo pequeño, que ya había 6 tiendas que vendían en las tiendas de pueblo de esas, porque esto debía ser en 1905, por ahí. Pues vendían harina, bacalao, algunos útiles de labrar, no sé, 4 cosas, lo más básico, ¿no? Entonces, con el poco dinero que tenía, puso la tienda, pero su tienda era un desastre, porque es que había uno de sus hermanos mayores ya tenía una tienda mucho mejor. No vendía ni ganaba dinero. ¿Qué hago? No tenía dinero, tenía pocos productos, había comprado unas pocas telas para intentar vender telas que le ganaría más dinero, pero no las vendía. Y entonces yo pregunto, ¿qué haríais? ¿Qué haríais? No tenía dinero, ¿qué haríais? ¿Sí? Bueno, es muy fácil la pregunta que usted ha realizado. A ver quién abre la boquita. Este hombre se rompió la cabeza. ¿Qué voy a hacer yo? Bueno, pues tomó una medida desesperada, porque en realidad ya no sabía qué hacer, ¿no? Él se vendía en el pueblo, se vendía la harina por arrobas. Ni siquiera se vendía por harina, se vendía por arrobas. Porque la gente hacía pan en sus casas. En los pueblos hacían el pan, ¿no?
Y entonces él tenía harina y empezó a vender harina, pero lo que hizo fue un truco. Estropeó su balanza o su romana, que es lo que vendía, para que en vez de dar 1 kilo menos, diera 1 kilo más de harina sin decir nada. Entonces vendía arrobas de harina y estaba perdiendo, vamos, no ganaba nada o perdía dinero, pero bueno, pero no hacía ni pío, no hacía nada. Y la señora, las comadres empezaron a decir, oye, la harina de Rafaelito da un pan más. Claro, la harina de Rafaelito da un pan más. Qué bueno. Yo tenía 1 kilo más de harina, no había dado un pan más. Oye, la harina de Rafaelito. Bueno, pues vamos a ver allí. Con la harina no ganaba ni un duro, nada. Pero aprovecha para vender alguna tela, para empezar a hacer negocios y tal. Y empezó poco a poco. Y su hermano, el mayor, Manuel, alguna vez llegó a preguntarle, oye, Rafael, ¿tú dónde compras la harina? Yo la compro en Pizarra, en el molino. Dice, y la gente que dice que tu harina da un pan más, no hagas caso. Bueno, tú por ejemplo, cuando no tienes más remedio, piensas y buscas soluciones como sea. Y trabajarás las horas que haga falta. Mira, yo te pregunto, estoy seguro que si le preguntamos a Federico si él le ha costado mucho trabajar tanto, dirá que se ha divertido mucho trabajando tanto. Porque cuando tú tienes una empresa y tienes ilusión, las horas de trabajo no cuentan, son diversión. Yo me he divertido muchísimo trabajando y he tenido momentos más o menos difíciles no, pero momentos duros, ¿no? Y otras veces ahí también yo aconsejaría a la gente, no toma medidas por miedo a ver qué va a pasar. Y a veces hay que tomar una medida para ver qué ocurre. Por ejemplo, en el año 60, yo me acuerdo, 60 y tanto, en Málaga se exportaba el aceite, las pasas históricamente y tal, pero el negocio de exportación era una cosa. Y yo digo, yo quiero exportar prendas de confección infantil. ¿A dónde? ¿A Europa? A Alemania, al sitio más difícil. Y no tenía ni idea. Rellené una maleta con mis productos y mi mujer y yo nos fuimos a Alemania sabiendo que me iba a estrellar. Pero claro, me iba a estrellar, pero iba a aprender. Lo primero que me dijeron, hombre, no, aquí esto no se vende así, esto se vende de esta manera, tienes que tener un representante, un agente comercial. Pues además me fui a las grandes cadenas, llevaba de la Cámara de Comercio, llevaba una lista de los principales fabricantes a las cámaras de comercio, pero no, usted lo primero que tiene que tener es un telex, porque se trabaja con telex, porque se conciertan las entrevistas con telex, no sé qué. Total, que yo me volví de Alemania y no vendí nada, pero aprendí muchísimo. Bueno, pues estuvimos después 10 años. Yo aprendí alemán, ya al final tenía que... 10 años vendiendo en Alemania perfectamente. O sea, ¿pero qué? Si yo me hubiera acobardado el primer día, no, es que yo, eso de la exportación, de vender fuera, ¿cómo será? No, nos lanzamos, fuimos y aprendimos. Y a veces hay que tomar la decisión de lanzarse a un proyecto con los ojos abiertos, los ojos muy abiertos, los oídos prestos, para aprender sobre la marcha, que es lo que... Oye, me vais a perdonar, pero son las 12:20 y yo no he desayunado. Es verdad. Miguel, esto es explotación, Miguel. Lo correcto hubiera sido decir son las 12:20 y a lo mejor estos señores y señoras no han desayunado, ¿verdad? Pero eso es ser educado. Vamos a ver, fuera de broma, me vais a disculpar, pero yo os dije que tengo una cita a la 1 en Mijas, entonces me tengo que ir y no quisiera irme sin responder un poquito a tu pregunta y hacer una reivindicación. Es que en esos años José Luis, Rafael, mi padre, mi tío Paco empezaron, había hambre. No, claro que no había dinero, es que había hambre. Mi madre, que trabajaba en una fábrica de esas donde ahora venden los pisos a millón, en Pacífico, me contaba que su salario, ella vino de Coín, a trabajar a Málaga, y me contaba que su salario al mes era el equivalente al coste de comprar un par de zapatos. Increíble, ¿verdad? Pues es que era un país con mucha hambre.
y no había competencia, hacía falta de todo. Nosotros seguimos siendo socios en Pamasa, una empresa de pavimento asfáltico. Tuvimos una fábrica de ladrillos conocida en Málaga que se llamaba Salid, porque no había de nada, no había... Y ahora se los compró él. y nada, pero antes de irme quiero hacer una reivindicación, sobre todo yo tengo 62 años, pero a las personas más mayores que yo quiero reivindicar que si hoy toda esta gente joven, que de verdad estoy encantado de escucharos, porque además veo que tenemos todos un núcleo común, que es que nos lo pasamos genial con lo que hacemos. El beneficio es una consecuencia y nunca un objetivo. Al menos yo no conozco ningún empresario. Conozco a hombres de negocios que buscan ganar dinero, pero empresarios no conozco ninguno cuyo leitmotiv sea ganar dinero cuando emprenden en una empresa. Pero quería hacer una reivindicación de porque si hoy tenemos la ciudad y la provincia que tenemos, es porque hubo un puñado de gente que trabajaba 12, 13, 14 horas, se trabajaba los sábados, los domingos que había trabajo estaban felices, que crearon todo lo que hoy tenemos. O sea, si hoy viene Google aquí, no nos olvidemos que es porque tenemos un aeropuerto con 160 y tantos destinos. ¿Y por qué tenemos un aeropuerto con 160 y tantos destinos? Porque a alguien se le ocurrió crear lo del turismo. Reivindicó el turismo como nuestra principal industria y es la que ha conseguido que nosotros tengamos el desarrollo que tenemos actualmente. Es que parece que hoy día el turismo es algo malo. Pues esa es la base. Porque Málaga era una ciudad industrial a principios del siglo XX y desapareció todo. Ya habréis visto en Sur todas las... No, que te interrumpa, no se te vaya a ocurrir de decir el que empezó la idea del turismo, que has dicho tú que se lo debemos al turismo. Bueno, sí, he leído lo de Manuel Fraguer Ibáñez, que creó el tema de paradores de turismo. Pero bueno, solo quería reivindicar, José Luis, solo quería reivindicar el trabajo que mi padre, mi tío Paco, tú, Rafael, mucha gente, porque gracias a vuestro esfuerzo, al haber robado un montón de horas a vuestra familia y haber trabajado sin fin de horas, nosotros hoy día estamos en una situación donde gracias al desarrollo de la tecnología, pues mi hijo puede decidir si trabaja en hostelería, que es magnífico y me encanta, o si puede trabajar en tecnología, porque ahora sí que hay oportunidades en Málaga. Y de verdad siento tener que marcharme, pero es que soy muy respetuoso con el tiempo de los demás y había quedado a la una y lo había advertido. Estaba planteado. Lo siento, de verdad, disculparme. Muchísimas gracias. ¿Vale? Muchísimas gracias. Yo voy a terminar a las 12:30 en punto, porque esto no puede no tener fin, porque esto es tan interesante y somos tantos. Yo a las 12:30 en punto voy a terminar. Lo siento mucho, pero lo hago principalmente por vosotros, porque no podemos. Aquí estaríamos 5 horas. Muchas gracias. Bueno, pero por... ¿Por qué no hablas de Utamed? Bueno, de Utamed, no, porque mire usted, porque no toca, porque estando con vosotros aquí hay cosas mucho más interesantes que saber vuestra experiencia y contar yo la mía. Es otro día, si le parece. La cuestión es, entonces, antes se emprendía por hambre y ahora la vocación emprendedora está cayendo, porque es verdad que los niveles de vocación emprendedora en España están cayendo. Y otra vez empezamos a escuchar a nuestros jóvenes que muchos de ellos quieren ser funcionarios y que nadie quiere emprender. Es decir, hay tanto bienestar, ¿no? Garamendi dijo ayer, y hay un dato que lo dicen ya muchos, ¿no? Somos el 6,7% de la población del mundo, el 15% del PIB y el 50% del gasto social. ¿Estamos generando un mundo de jóvenes complacientes? ¿Está encendido? Sí.
Sin lugar a duda, yo ayer que estuve en la conferencia que dio el presidente de los empresarios, Garamendi, tuve además la suerte de después estar comiendo con él a solas, y la verdad es que si bien estuvo aquí, mejor está cuando estás con él, es un fenómeno. La verdad también es que no viene de una familia como yo, también es verdad, ¿no? Su padre no era obrero agrícola eventual, ya la familia ya tenía buques y tenía tal, pero bueno, es un tío fenomenal. Pero es verdad, ayer se dijeron cosas aquí importantísimas, como lo que hay en otros países, que es que tú a un empleado tuyo le pagas 1.500 euros y te dices, joder, es que gano 1.500 euros. No, 1.500 no, me cuesta 3.000, es que pago 900 de seguros sociales, 300 de IRPF. Sería mucho más interesante pagarle al empleado los 4.000 euros o los 3.500, y ahora tú le pagas los impuestos al Estado, mande quien mande. Entonces tú dirás, no, es que gano 4.000 euros, lo que pasa es que tengo que dar 2.000 euros para que el Estado funcione. Y entonces sería esto bastante más bonito. Que hay que preguntarle, ¿qué hacéis con mi dinero? Es que no son 1.500. Los de 1.500 se convierten en 3.000. El que gana 4.000 se convierte en 8.000. ¿Tú te imaginas a alguien que cobra 8.000 euros y el gobierno le pide 4.000? Joder, tío. La mitad de lo que yo he trabajado se lo está llevando. Federico, esa es una batalla perdida. Pero bueno, esto algún día cambiará, ¿no? Y claro, es que yo que no pasé hambre, pero casi pasé hambre. Yo alguna vez se lo he contado. Mi madre, éramos 2 hermanos, entonces después fuimos 3, y mi madre iba a comprar y compraba alguna vez 50 gramos de jamón serrano, no veas, eso era una fiesta, ¿no? Y 3 plátanos. Uno para mi padre y uno para cada uno de nosotros. El pobre de mi padre, me da pena, no se lo comía, y al siguiente día nos los comíamos mi hermano y yo, y lo partíamos y medíamos cuál era más grande. Entonces, cuando tú vienes de ahí, valoras mucho más lo que consigues. Entonces la gente a mí me da mucha alegría, porque mi madre fue una fenómena, hasta hace poco que murió, y tener los pies en el suelo. Es decir, que ser empresario, conseguir cosas, ganar dinero, pero lo que también os recomendaría es que siempre tuviera los pies en el suelo, que hay que saber siempre de dónde se viene, y hay que saber siempre, de dónde se viene y dónde estamos. Y yo animar a la gente joven, de verdad, a que sean emprendedores, que lo hemos dicho prácticamente todos. Ganar dinero es importante, pero cuando uno hace cosas no es por ganar dinero, es porque te hace ilusión. Y si no, levantarte a las 6 de la mañana, acostarte a las 12 de la noche y al otro día levantarte otra vez y seguir y comer en 20 minutos, en media hora, o algún día quedarte sin comer, no como el presidente que ayer a las 5 no había comido. Yo me quedaba muchos días sin comer y no pasa nada, después cenas más por la noche pero Federico, Paco, es que claro, estamos hablando, oye, que haya emprendedores, que haya empresarios, pero dicen, hay una cosa que se practica mucho en España, que es la comparativa. Dices, joder, este tío que ha hecho una oposición y gana 2.000 y trabaja de 8 a 3 y tiene que rendirse en cierto modo pocas cuentas, y yo me voy a hacer empresario. Voy a tener que presentar impuestos trimestralmente, no voy a saber cuánto voy a ganar, seguramente gane menos, voy a tener que tributar, no voy a tener después derecho a desempleo, muy el caso. Y después, como me ha pasado a nosotros, que te llega una inspección de Hacienda y dice, oye, pues ahora tienes que hacer una inspección de Hacienda durante un año, que te voy a estar pidiendo papeles. En una inspección de Hacienda eres culpable. Claro. Eso, y dice el tío, eso es aberrante. Dice, joder, si estoy dando 150 puestos de empleo, que comparado con esta gente, oye, que es una mierda. Dice, estoy trayendo, al fin y al cabo, que nuestra facturación un 80% viene de fuera. Es decir, estamos trayendo riqueza a España. Y además, me estás poniendo todos los palos en las ruedas posibles. ¿Con qué argumentario le digo yo a alguien que emprenda? Si no se potencia políticamente. Hostia, es que también el idealismo está... ¿Se puede decir palabrota? Puedes decir lo que quieras. Vale. El idealismo está de puta madre, y la realización y el construir algo, pero a un chaval de 20, 22 años y tal, la película le tiene que nacer muy de dentro para que verdaderamente dé ese paso, por pura comparativa, por decir esto o esto, porque su padre, ¿qué le va a decir? Oye, hazte un auxiliar administrativo y quítate de problemas y sé feliz. Y joder, yo tengo 3 hijos y yo lo pienso y digo, hostia, yo le diría a mis hijas que emprendiesen con la de penurias que he pasado yo. Oye, que ahora estoy genial. Pero ojo, que no sabría qué decirle, ojo, que yo mismo no sabría qué decirle a ella. Así que bueno, ya está, no me enrollo, que seguro que hay más... No, muchas gracias. ¿Don José Luis, ¿usted quería decir algo?
Recuerde usted lo del micro, por favor. Póneselo. Quería hablar un poco Sí, sin duda. de la ventaja tan grande. ¿Este que debe algún botón o algo? No, se lo pone usted. Sí, gracias. De la ventaja tan grande, y yo he tenido esta suerte, y por lo que veo, las personas que hay aquí también la han tenido, de trabajar en lo que te guste. Es porque yo no he tenido hobby en mi vida, de nada, ni lo he... Puedo hacer que te guste lo que estás trabajando. Que probablemente sería la adaptación. Sí, eres tan virtuoso, eres capaz de convertir una cosa que no te guste en que te guste, pues esto ya es por ahí, pues esto ya es demasiado. Pero hemos tenido decir, no, el que no aguanta tanto. Esto es el que no le gusta y disfruta con lo que hace, eso es un martirio. ¿Cuánta gente, cuántas personas me han dicho a mí, tú, por qué te metes en esto? Si tú te vas a matar, no sé qué. Sí. Y cuando yo le decía que yo disfrutaba con esto, pues no se lo creía, no se lo creía. Bueno, porque quería decir que por lo menos 40 años he tenido 2 taquillas de campo de golf abiertas, digo, el campo de golf que anda ahí todavía, y nunca llegué a abrirla. Y pagaba todos los meses religiosamente el recibo que había que pagar y tal. Ya no las pago porque se le he dado a mis hijos, o a lo mejor sí las pago. En el aire queda. En el aire queda. En el aire queda. Y no me das ni cuenta. Muchas gracias. Quería decir detalle, ¿no? Que si no te gusta, no te metas a decir que no te gusta. Pero lo que te gusta, oye, siempre hay gente rara. Muchas gracias. Quería, Enrique, hay una cuestión, vamos a ir cortando un poco. Hay una cuestión, es decir, nosotros, los empresarios ahora mismo estamos todos muy mal vistos también porque tenemos una situación política que es ridícula. Nosotros no hablamos de política, nosotros somos empresarios, pero es verdad que ¿no? Nos están manchando la imagen, nos están demonizando, y es cierto que este tipo de cuestiones tenemos que empezar a reivindicar nuestra figura, porque al final todo esto, esta fiesta del gasto social la mantenemos y la creamos nosotros, ¿no? Perdona. Justo a eso voy. Una reflexión que hice el otro día es una reflexión incómoda, que nos toca hacer una cosa que a muchos no nos gusta. ¿Cómo la juventud, a raíz de tu pregunta, cree en el emprendimiento? ¿Desde la educación o desde los referentes? Esa fue la conclusión a la que llegué. La educación yo la doy por perdida, a no ser que te metas en sitios muy claves. Entonces me voy a los referentes. ¿Qué referentes tenemos y dónde lo consumen los más jóvenes? En las redes sociales. ¿Quién hay en las redes sociales? Los que están en las redes sociales están porque su cliente está en las redes sociales. Y están todos los que venden gracias a que te compres lo que sea, el curso, lo que sea que venden. ¿Quién no está en redes sociales ni en internet? El que no quiere nada a cambio, que somos nosotros, que tenemos el negocio en otro lado, en nuestras empresas, lo que nos da beneficio. ¿Quién quiere mostrarse públicamente donde tienes más que perder que ganar? Porque van allá por ti. Pero eso creo que es lo que tenemos que empezar a hacer, que nos va a traer más consecuencias que beneficio. Pero si lo hacemos, estaremos inspirando a más gente, a más jóvenes, que ven en alguien que lo está haciendo por amor al arte, y ahí verán, creo que... ¿De dónde sacamos el tiempo? Porque estamos todos con la disciplina trabajando en lo nuestro, no hay tiempo. Pues eso es lo que hay que hacer, sacar tiempo para eso. Mi opinión realmente es... bueno, que empezar emprendiendo, ser empresario, realmente es una aventura, es un estilo de vida, y tienes que darte cuenta si tienes raza o no tienes raza, ¿no? Entonces, ha habido un boom de startups en las que, bueno, pues todo se empieza a probar, pero viene Darwin y deja a la raza y la especie sobrevive, ¿no? Entonces, de casa también hay que venir llorado. O sea, quiero decir, si no te gusta, puede no gustarnos la burocracia de aquí, la fiscalidad de aquí. Podemos apoyar en hacer que mejore, pero no podemos perder nosotros toda nuestra energía solo en que mejore, porque si dedicamos nuestra energía en que mejore, no dedicamos nuestra energía en generar puestos de trabajo o en crecer, y si no te gusta, pues no sé.
o te esperas de etapa o te cambias de país, ¿no? O sea, que quiero decir que tenemos... Aquí se vive muy bien. Ese es el gran problema que yo creo que hay que también tener también en cuenta. Es decir, en España se vive demasiado bien, que salvo que se ponga de moda emprender como se puso durante un tiempo, ¿quién coño se va a poner, si no es este estilo de vida o tú no tienes raza, a querer hacer lo que los compis dicen y tantos años de su vida? Pues no es fácil. No es fácil emprender en España, pero no solo por la burocracia o por la fiscalidad, sino porque también se vive muy bien, ¿no? Entonces, los que tenemos raza hay que apoyar que la fiscalidad, burocracia, tal, sea mejor, por supuesto que sí, pero también, siendo sincero, hay que dedicarle el 10%. Porque si le dedicas el 90 o 100% de tu energía, te quedas sin poder construir, ya no te queda más. Entonces, muchas veces hay que venir llorado de los sitios y tirar para adelante. Bueno, yo la verdad es que, estando de acuerdo con todo lo que se ha dicho encima de la mesa, esto de la raza era precisamente lo que yo iba a aportar. Yo creo que o se tiene o no se tiene. El problema que ahora es que la gente que lo tiene, mucha se cae por el camino por toda esta competencia o todas estas dificultades o inconvenientes con las que se encuentran los emprendedores, ¿no? Hay gente con ideas brillantes, gente con una energía brutal y con ideas menos brillantes, pero que a veces compensa, que se queda por el camino porque se rinde. Es que al final el ser empresario de éxito como sois vosotros es una cuestión de constancia, o como habéis comentado algunos de vosotros que habéis emprendido varias veces, incluso tú, José, en el mismo sector, hasta que lo has conseguido. Entonces, yo sí que, no sé si será la última en hablar o no, pero sí que me gustaría que todos pensemos que el ser emprendedor conlleva el asumir algo, un reto, algo que es incierto, algo que entiendes que asumes los riesgos, que todo el mundo no está preparado para eso, y que aunque nos lo pasamos muy bien trabajando, también hemos llorado, que eso no lo contáis, pero también hemos llorado. Y no solamente cuando nos acordamos de nuestros familiares, etcétera, que todos tenemos historias de este tipo, que todos hemos tenido problemas como empresarios, y que yo sí que creo, y aquí creo que no vais a estar tanto de acuerdo conmigo, que sí que tenemos una cierta responsabilidad como empresarios en contar, como estamos haciendo hoy, nuestras historias para poder ser referentes para otros, porque sin referentes no va a haber un cambio generacional en ese sentido. Pedro, quería Aurelio, Pedro, venga, Aurelio y luego Pedro. ¿Alguien más quiere intervenir por cerrar un turno de palabra? Bueno, yo creo que aquí se ha dicho ya todo hoy. Ser empresario, el riesgo empresarial siempre va a estar ahí. Empresas como la nuestra siempre tendremos el riesgo empresarial, y las que empiezan ahora igual. A mí me alegra mucho ver que gente joven se embarcan también en esta aventura, porque ser empresario es una aventura. Los que somos empresarios, se ha dicho aquí que nos divertimos. Pues es cierto, nos divertimos. Pasamos momentos duros también, pero nos divertimos. Los empresarios no nos jubilamos nunca. ¿Cuál es realmente mi objetivo? Tener 2 días para poder jugar al golf. Una semana a la semana. Un día lo consigo, fin de semana, y un día entre semana. Horas, no tenemos horas. Rodearte de un buen equipo, esto es muy importante. Lo que ocurre que al principio el equipo es uno mismo. No hay más equipos. Cuando tú empiezas es uno mismo, ¿no? Y bueno, y qué deciros, que bueno, no nos están valorando realmente en este momento. Somos el centro de todos los males de este país, pero bueno, creo que hemos hecho bastante. Yo en mi caso, pues tenemos nosotros entre empleo directo e indirecto 1.200 personas. Bueno, pues eso me hace que por la noche nos acostemos pues satisfechos con lo que hacemos. Nada más. Gracias. Aurelio, nos han culpado hasta del apagón. Imagina cómo está la cosa. Pero, yo, ¿sabes? Me ha encantado de Eutamed cómo has empezado, ¿no? De, oye, la historia, el legado, las empresas que tienen más de 40 años. Y ya mi reflexión personal es, al final, 40 años
si a mí me dicen el día que iba a empezar, oye, vas a estar 40 años, a lo mejor no lo hacía, ¿eh? Pero es que eso era para mí. Pero ahora la gente joven con la que yo hablo, emprendedores y demás, si yo les digo, oye, y vas a estar 8 años, que es lo que llevo con esta idea, solo haciendo esto, la mayoría ya dicen que no. Entonces lo que está ocurriendo seguramente que es el hambre y demás, pero yo creo que es más la inmediatez a la que ya estamos educados que hace esa decisión muy difícil, porque el compromiso para 8 años, que no es nada para ellos, pero para mí estos 8 años ha sido mucho, ya resulta muchísimo para la gente que se está planteando hacer una carrera o que acaba de terminar la carrera y quiere trabajar. Entonces, en época de hambre no tienes tanta opcionalidad, ¿no? A día de hoy el tiempo es súper valioso y hay mucha gente que prefiere otras opciones a un compromiso tan largo. Correcto. La idea, ¿queréis comentar algo alguno por cerrar? O? Una pregunta. Por supuesto. ¿Qué mueve más al empresario? ¿El amor al éxito o el miedo al fracaso? Usted hace preguntas muy sencillas siempre, don Rafael. Esa pregunta... Usted, su opinión, sí, mejor su opinión. A mí toda la vida me ha pesado mucho el miedo al fracaso. Me ha pesado mucho. Lo he pensado. Pero he visto gente... He visto gente que han tenido carreras empresariales muy importantes, que en realidad era el amor al éxito, lo que buscaban era el éxito. Yo, sin embargo, no me ha gustado nunca, he tenido miedo a fracasar y eso me ha movido. Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Pues yo agradeceros desde UTAMED la asistencia. Soy muy consciente que no he podido hacer ninguna pregunta de las que tenéis aquí. Sé y soy muy consciente de que necesitamos mucho más tiempo de estar con ellos y un formato más largo. Yo creo que incluso hacer paella y luego juntarnos otra vez, hacer otra cosa. Pero bueno, para nosotros era muy importante teneros aquí. Creo que son nosotros los emprendedores que tenemos empresas menos longevas. Ellos son nuestros referentes, por eso tenemos que traerlos siempre a todos nuestros eventos, que nos hablen y nos hablen del sentido común, del esfuerzo, de aterrizar. Y nosotros también, quizás lo que plantea Enrique, ¿no? Darnos más visibilidad. Es difícil y manejar otra... Pero bueno, la realidad es que yo creo que esto es el inicio de un camino muy largo, que es la cátedra de Aprendiendo con los Mejores. Muchas gracias por compartir ese momento con nosotros y vamos a tomar un refrigerio y una cerveza. Muchas gracias.